Vamos, iglesia, arriba de su silla, vamos a adorar al Señor porque Dios vive en nuestra vida. Amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Dilo fuerte. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. Oh,
Muy buenos días a todos. Estamos felices de volver a estar con ustedes un día más de esta cuarentena, orando porque eso es lo que tenemos que hacer. El mundo está buscando soluciones y la solución que nosotros tenemos es la oración. Hay un poder tremendo en la oración. No podemos pensar que orar es nuestra última opción. Al contrario, orar es nuestra única opción en este tiempo. Esta cuarentena nos ha permitido unirnos todos los días a través de diferentes plataformas para orar, para interceder, para agradecerle a nuestro Dios. Y hoy es un día especial porque el mundo está celebrando, o más bien está recordando, conmemorando la muerte de Jesús en una cruz. Pero nosotros no conmemoramos la muerte porque la muerte fue solamente una parte del proceso, de la etapa que tuvo para que nosotros tuviéramos la redención. Nosotros celebramos es la victoria de la cruz, de que esa cruz pagó Jesús un precio muy alto por nuestra salvación, que fue su muerte, pero Él también murió, pero resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Así que esa es nuestra mayor celebración, que esa cruz hoy está vacía. Nosotros no tenemos que ponernos tristes porque hoy muere y mañana nos ponemos felices porque Él resucitó. No, Él resucitó, dice que la palabra que Él murió una sola vez y para siempre, que ya no hay sacrificios para poder entrar porque Él fue el mejor sacrificio de todos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para acercarnos al Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él fue cumplida toda la ley, en Él fue cumplida todas las profecías acerca de ese Mesías que habría de venir para salvarnos. Y en su nombre hay salvación, en su nombre hay restauración, hay sanidad, hay prosperidad, hay liberación. En su nombre tenemos una vida y una vida en abundancia. Así que este viernes vamos a tener un tiempo especial de celebración porque nuestro Dios vive, como decía la canción, por siempre reinará, su reinado no tendrá fin. No hay nada de lo que pase en este mundo que haga que Jesús se baje del trono. Él está en el trono desde hace mucho tiempo y ese es su lugar, así que nosotros podemos entrar con la victoria que Jesús nos ha dado. Vamos a orar. Te invito a que donde estás cierres tus ojos y vamos a agradecerle al Padre por ese gran sacrificio que un día nos dio. Porque Jesús, siendo hijo de Dios, no tuvo para vanagloriarse su posición como hijo de Dios, como Dios mismo, y aferrarse a todo lo que Él tenía en el cielo, toda la adoración de los ángeles, el privilegio de ser hijo de Dios, sino que Él mismo se ofreció como sacrificio para que todos nosotros, los que creemos en Él, seamos salvos. Gracias, Padre, porque tu amor para con nosotros, tu amor para con la humanidad fue tan grande que hiciste que tu Hijo viniera para tomar nuestro lugar, para que nosotros hoy podamos llamarte Padre, para que nosotros hoy podamos tener una vida eterna, una vida en abundancia acá en la tierra. Gracias, gracias Señor por haber mandado a Jesús. Gracias porque Jesús, la palabra dice en el libro de Hebreos que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no haya pasado lo mismo que nosotros pasamos. Jesús tuvo que vivir como hombre, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, y Él vino a este mundo como un hombre natural de una mujer, vino por la gracia del Espíritu Santo sobre María. Así que Él se constituyó como un hombre natural. Él estuvo bajo una familia, bajo la familia de José y María. Allí creció. La palabra nos cuenta de su nacimiento, nos cuenta la presentación del templo y vuelve y nos relata hasta que Jesús tuvo 30 años. Pero hay 30 años donde Jesús tuvo lo mismo que nosotros tenemos en una vida normal. Jesús comió, Jesús durmió, Jesús tuvo emociones, Jesús se sintió feliz, Jesús se sintió triste, Jesús se enojó cuando vio que las personas en el templo estaban vendiendo cosas y no estaban honrando el templo. Así que tenemos un Dios que se hizo hombre por amor a nosotros, pero ese hombre también es 100% Dios, porque reconocemos que Jesús es Dios, reconocemos que Jesús es parte de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, que Él tuvo poder, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí está intercediendo con nosotros y nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Así que adoramos al Padre, adoramos
a Jesús y creemos que este es un tiempo de celebración, creemos que nuestro Dios nos ha salvado, creemos que nuestro Dios nos ha liberado de toda esclavitud, nos ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas del diablo, y ahora nosotros podemos estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así que este es un día de celebración, este es un día para decirle a las personas: hay esperanza, tenemos nuestra esperanza firme, nuestra ancla firme, que es Jesús, las promesas que en Él son sí y amén para siempre. Así que hoy estamos confiados, estamos celebrando. Lo que el mundo piensa que es muerte, para nosotros es victoria, porque celebramos no solamente que moriste, que fuiste clavado en esa cruz. La palabra dice que Él recibió azotes y que su rostro quedó desfigurado. Las personas no podían reconocer a Jesús a causa de tantos golpes, la corona de espinos, y luego Él fue desnudado y puesto en vergüenza por amor a nosotros. Él murió en un madero, y la palabra dice que se consideraba maldito aquel que era crucificado en un madero, y Jesús fue crucificado en un madero. Él fue humillado, Él fue lastimado, Él fue traicionado por uno de sus discípulos, Él fue negado, Él estuvo solo en ese momento de la cruz. Él sintió lo que era desprenderse del Padre, cargar todo el pecado de la humanidad, los pecados presentes, pasados, los de este año. Él estaba cargando ese peso del pecado, de la indignación, de presentarnos delante del Padre. Él tuvo sed en esa cruz, a Él le dieron vinagre de beber allí. Él estaba también mostrando su lado humano cuando encomendó a su madre a uno de sus discípulos, porque aún estando en esa cruz, Jesús no pensaba en Él, sino pensaba en cada uno de nosotros, en los que lo estaban acompañando en ese momento, pero también Él estaba pensando en ti y en mí. Y por amor a nosotros, Él murió en esa cruz, con un gozo puesto por delante, y era el gozo de saber que un día nosotros estaríamos reunidos en su nombre. Qué gozo el saber que por su sacrificio muchas personas íbamos a ser salvas gracias a lo que Él había hecho en la cruz. Y luego de que murió, la palabra dice que descendió al infierno, y al tercer día resucitó de los muertos y subió a los cielos. Pero antes de subir a los cielos, Él tuvo un encuentro con sus discípulos para mostrarles, para que ellos mismos pudieran ver con sus propios ojos que Él había resucitado, que en esa cruz no habían acabado sus promesas, que esa cruz, o sea, el diablo pensó que cuando Jesús murió había logrado su objetivo, pero lo que él no sabía era que lo iba a despojar de toda autoridad, que iba a quitarle las llaves del infierno, que iba a salvar a las personas. Él no sabía, el diablo no sabía que cuando Jesús muriera, lo que él iba a hacer era multiplicar muchos Cristos pequeños que somos cada uno de nosotros. Así que Jesús, luego de resucitar, se le apareció a sus discípulos en varias ocasiones, mostrándoles el poder, mostrándoles que lo que habían creído durante el tiempo que habían caminado con Él era verdad. Jesús murió, pero también resucitó. Y le dijo a uno de sus discípulos: ¿te es tan difícil creer que yo resucité? Toca los huecos de mis manos, para que tú sepas que el mismo que murió en esa cruz ha resucitado. Y les dio las instrucciones de lo que tenían que hacer, les dio las instrucciones de cómo predicar, y luego ellos lo vieron ascender. Y nosotros ahora creemos por fe que todo lo que dice la Biblia pasó. Y nosotros no solamente lo creemos por fe, sino que también hemos experimentado las riquezas de su gloria. Hemos experimentado su presencia, hemos experimentado el gozo de la salvación, el gozo de saber que tenemos una vida y una esperanza, de que esta vida tiene sus días contados.
todos vamos a morir, pero tenemos una promesa gloriosa y es que también vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles y estamos esperando ese momento en el que nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Dios. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, por mal que nos vaya y tengamos la muerte de frente, ¿qué sería lo más terrible que nos pasaría? Nada, porque para nosotros hay un gozo eterno, saber que vamos a estar al frente de nuestro Dios, saber que vamos a poder abrazarlo, saber que llegaremos también a ese lugar donde la palabra de Dios dice: a la casa de mi Padre voy y les estoy preparando una morada, les estoy preparando un lugar para cuando ustedes vengan. Aleluya, gracias Señor. Te damos gracias porque hay un lugar preparado para los hijos de Dios. Hay un lugar donde no hay llanto ni dolor. Hay un lugar donde no hay enfermedad. Hay un lugar donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Hay un lugar donde la naturaleza corruptible del hombre ya no tiene poder sobre él. Pastor John nos contaba en un programa que tenía que las personas que han podido experimentar el cielo no se quieren devolver a esta tierra. Por más de que amen a su familia, por más de que amen a sus hijos, el gozo que nos espera en el cielo es mucho mayor de lo que nosotros tenemos acá. Así que hoy es el día para celebrar, hoy es el día para anunciar que el mismo Jesús que murió en una cruz también resucitó y que gracias a su muerte y a su resurrección nosotros podemos tener vida eterna. Aleluya, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a adorar un poco al Señor. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio, las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció.
Bien, muy buenos días a todos. Estamos muy felices de estar esta mañana haciendo este tiempo de oración con mi esposa. Queríamos hacerlo un poquito diferente, queríamos estar hablando acerca de lo que significa el Viernes Santo, porque quizás muchos venimos de antes de la tradición, de otro tipo de celebraciones y de rituales, de liturgias. Y el Viernes Santo siempre es un día como triste, es un día, aparte que el día es oscuro, a veces llueve y como que todo el ambiente es de muerte, es de tristeza, pero desde que conocemos a Jesús todo eso ha cambiado. Hemos entendido que la cruz no es una derrota, no es muerte, sino que por el contrario es una victoria. Pero esta mañana quisiéramos estar hablando un poquito acerca de lo que estamos celebrando, tomar algunos momentos específicos de la Semana Santa, de lo que pasó en esa última semana de Jesús, los momentos culmen y lo que significan para nosotros como iglesia. Entonces vamos a tomar este tiempo que nos queda esta mañana para estar hablando de la palabra y van a haber momentos especiales donde el Espíritu nos mueva a orar, entonces vamos a estar orando, pero estén muy atentos. Esto no está planeado, no nos sentamos ayer con mi esposa a decir hablemos de esto, simplemente vamos a dejar que el Espíritu fluya. Que no esté planeado no quiere decir que no lo hayamos estudiado, que no conozcamos la palabra, pero queremos dejar que el Espíritu nos vaya guiando y que sea de provecho y de bendición para ustedes. Entonces, antes de la cruz, pues hay unos momentos que son súper importantes. Quizás uno de los más claves es la celebración de la cena, lo que hicimos el domingo anterior en nuestra iglesia, que recibimos testimonios de muchas personas que para ustedes fue tremendo. En nuestra casa también fue un momento muy especial, nos quebrantamos, el hecho de poder compartir la cena con nuestro hijo como esposos, fue un momento tremendo. Pero quisiéramos hablar un poquito esta mañana acerca de lo que representa la cena del Señor. Entonces, ¿qué nos puedes aportar tú? Bueno, yo creo que la cena fue un momento muy especial porque Jesús es Dios, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Entonces en el momento de tomar la cena, Jesús ya sabía lo que iba a pasar adelante. Y me pareció curioso que en ese momento, no sé, yo me pongo a pensar, si me dicen te vas a morir en unos días, yo estaría como muy angustiada, o sea, como que habría tristeza en mi corazón. Y lo que Jesús hizo fue reunir a sus cercanos, invitarlos a comer. Para mí el momento de la comida es algo muy, muy importante. Cuando yo como con mi familia, les estoy mostrando mi amor, les estoy mostrando que quiero que estemos en unidad en la mesa. Aparte, Juan nos tiene una regla y es cero celulares en la mesa, porque es un momento muy especial como familia el poder compartir los alimentos. Así que Jesús estaba recordando la Pascua. Él les estaba dando una revelación en ese momento de la última cena, porque antes de Jesús, cuando se tomaba la Pascua, ellos estaban recordando que Dios los había sacado de Egipto y que gracias al sacrificio que habían hecho del cordero, ellos tomaban los panes sin levadura y la sangre del cordero y ellos tomaban la Pascua en señal o recordando lo que había pasado en Egipto. Pero ahora nosotros, Jesús les está diciendo, ahora cuando ustedes tomen el pan y tomen el jugo de la uva, ustedes van a recordar mi muerte y mi resurrección. O sea, cada vez que Él les estaba dando una tremenda enseñanza, tal vez ellos no podían comprender lo que Jesús les estaba diciendo. Pero acá mismo también pasan tres cosas importantes que me parece bueno mencionarlos. La primera, eh, Jesús muestra que Pedro lo va a traicionar. Entonces ya Jesús invitó que Pedro lo iba a negar. Entonces Jesús en esa cena, con el dolor que tenía en el corazón como todo humano de la muerte, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Segundo, sale Judas y Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Entonces él también invitó al que lo iba a traicionar. Y tercero, comienza una pelea en medio de esto y son dos discípulos que le dicen, bueno Señor, ¿y a quién le toca la derecha? Yo quiero tener ese mejor lugar. Si tú estás diciendo que te vas a morir, entonces dejemos de una vez arreglado quién se va a sentar a la derecha. O sea, dejemos las cosas claras, que sí, escriturado, ya firmado, que cuando tú te vayas y lleguemos al cielo, yo ya sepa qué lugar es el que tengo que hacer. Entonces miren que es impresionante lo que pasa en la última cena. Jesús comparte con ellos la enseñanza de lo que va a ser la última cena de aquí en adelante.
Jesús sabe que Pedro lo va a negar y aún así lo invita a la última cena. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar y aún así lo invita a la última cena. Y Jesús sabe que en medio de sus discípulos hay uno que otro orgullosito, que está mirando, no solamente, no está mirando lo que Jesús puede estar sintiendo, sino está pensando solamente en nosotros. Entonces creo que también es una gran lección de cómo trabajar con personas, porque a veces nosotros queremos amar a las personas cuando son perfectas, cuando hacen las cosas bien, cuando caminan derechito, pero mira que Jesús andó con ellos y él desde ya sabía que habían unos de mal genio, que habían unos orgullosos, que habían unos peliones, que habían unos que tenían amor al dinero como Judas y que habían otros miedosos como Pedro que en el momento más difícil lo iban a negar. Pero aún así lo que Jesús hizo fue caminar en amor. Él no estaba pensando solamente en el momento de su dolor, sino que él pensó en ellos, que él era su líder y que debía dejarles un legado. Pasó por encima del orgullo de ellos, pasó por encima de las cosas que pudieran haber hecho en su contra, porque para Dios, para Jesús en ese momento primaba el amor a sus discípulos. Así que yo creo que hay una gran enseñanza en la cena de cómo amar a las personas. Nosotros los amamos no por lo que ellos hagan, sino porque el amor de Dios está en mi corazón y me permite amar a otras personas a pesar de que me niegue, a pesar de que me traicione, a pesar de que solamente esté pensando en él mismo y no en mí, yo decido amar. Bueno, de lo que estás diciendo hay dos cosas que me impresionan. Una de parte de Jesús hacia ellos que sabiendo su naturaleza carnal los acepta y los ama, pero hay algo que quiero notar y es que aquí no han recibido el Espíritu Santo. O sea, Jesús no ha muerto y Jesús no ha resucitado y no ha ocurrido Pentecostés. Entonces estamos como casi mes y medio antes, casi 2 meses antes de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Y lo quiero hacer notar porque uno puede decir como, ay no, pues si Pedro era así y si Judas lo negó, entonces yo lo puedo negar. Pero es bueno como Jesús los amó, es lo primero que quiero mostrar, el amor de su líder y de su pastor. Pero lo segundo que quiero hacer ver es cómo es un creyente que no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo se manifiestan todas esas obras de la carne. Y estaban sentados cenando con Jesús, personas creyentes, pero carnales. Pero nosotros hoy tenemos una ventaja y es el Espíritu Santo. Porque gracias a Dios después de la resurrección de Cristo vino el Espíritu Santo y ahora nosotros somos personas llenas del Espíritu Santo. Entonces esas manifestaciones de nuestra carne y esas manifestaciones de nuestra alma, de envidias, de celos, de pleitos, de temores y de negación a Cristo, no deben estar entre nosotros. Y si las tenemos hoy, como la palabra del miércoles nos decía, este es el tiempo de empezar a quitar todas esas como costras que hay en nuestro cristianismo y tener un amor sincero por Jesús. Eso es lo primero que quiero hacer notar. Lo segundo que me impresiona acerca de la cena es que Jesús les dice que Él no la va a volver a tomar hasta que venga en su reino, pero que ellos sí la deben seguir tomando para recordar que Él regresa. No solamente es para recordar que Él murió, sino que lo que más Él pretende que recordemos es que Él regresa. Y este es un tiempo donde debemos mantenernos en ese recuerdo o tener eso presente en nuestra mente, que Jesús regresa. Y por eso somos demasiado bienaventurados y afortunados en haber podido tomar la cena el domingo. ¿Y por qué? O sea, ¿qué representa realmente la cena? Y es que cuando Jesús venga por nosotros vamos a ir al cielo por un periodo de 7 años mientras la tierra está en caos completo. Pero nosotros en el cielo vamos a estar de celebración y vamos a estar pasando por un momento que se llama las bodas del Cordero. Y es ahí cuando Él dice que va a volver a tomar con nosotros la cena. Es ahí cuando todos aquellos que lo hicimos de manera simbólica y representativa mientras estuvimos en este mundo, ahora la palabra de Dios dice, y creo que de eso voy a hablar el domingo en la palabra que tengo para ustedes, que el Señor es el que nos va a servir la cena. Entonces somos demasiado afortunados, de hecho eso dice Apocalipsis, que son bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Y ustedes y yo, al participar de la cena, al haber sido invitado como discípulo de Jesús a la cena, pues estamos anunciando que en el futuro, cuando ya sea, y esperamos que sea en un futuro muy cercano, cuando sean las bodas del Cordero, también tenemos mesa
y tenemos silla en ese lugar y tenemos un lugar donde está tu nombre y está mi nombre, y por eso tenemos que alegrarnos demasiado porque tenemos silla en el cielo y vamos a estar celebrando con el Señor. Después de la cena, entonces viene un momento también épico y que es muy sagrado, que es muy recordado, y es la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Y esa oración y ese momento tiene muchas enseñanzas, y yo quisiera ver por medio del Espíritu Santo qué nos enseña Dios a través de esa palabra. Bueno, lo primero que nos enseña es algo que nosotros hemos aprendido, tal vez tú no lo sabes, y es la oración de consagración. O tal vez lo sabes y podemos recordarlo. Y es cuando tú consagras algo para que se haga la voluntad de Dios. Jesús le dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas donde la voluntad de Dios es clarísima, por ejemplo en la sanidad. O sea, tú no puedes decir, Padre, si tú quieres sáname y si no, mátame. ¿No? La palabra de Dios continuamente dice que Jesús vino a liberar, a sanar. Él sanó a todas las personas. Lo único que no podía hacer Jesús, o el único impedimento para la sanidad, era la falta de fe. Donde no había fe, donde había incredulidad, Jesús no pudo hacer sino pocos milagros, dice la palabra. Pero hay cosas en las que a veces no es tan fácil saber cuál es la voluntad de Dios, y es donde nosotros podemos hacer una oración de consagración. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero más adelante, en otro evangelio, en el evangelio de Juan, está un poco más explicado todo lo que Jesús hizo en ese momento. Y lo primero que Jesús hizo fue orar por él mismo. Pero la oración que él hizo era diciéndole al Padre que él ya había cumplido la obra a la cual Dios lo había mandado. Él le dijo, yo ya te he glorificado y te he glorificado como para que las personas conozcan que tú eres el único Dios verdadero y a mí que me has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús glorificó al Padre mientras él estaba viviendo en la tierra, así que nosotros también estamos llamados a glorificar al Padre en la manera en la que nosotros vivimos. La predicación es muy buena y las personas están esperando que nosotros prediquemos, pero debe ser respaldado por un buen testimonio, porque el buen testimonio va a afirmar la predicación que nosotros hagamos. Así que todo lo que nosotros hagamos debe ser para glorificar a Dios, desde el acto más pequeñito. Todo lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios, que cuando la gente nos pregunte, ¿y por qué cocinas tan rico hoy? No, estoy feliz porque el gozo del Señor es mi fortaleza, estoy feliz porque Dios me dio la provisión, estoy feliz porque tengo manos, estoy feliz porque, o sea, todo lo que nosotros hagamos debe glorificar al Padre. Segundo, Jesús ora por sus discípulos. Me parece muy lindo que en medio de ese momento que él iba a vivir más adelante estaba pensando, y lo que decíamos al principio de esta oración, la oración no es una opción más, la oración es nuestra única salida para los cristianos. Jesús lo hizo antes de morir, él oró por él mismo, oró por sus discípulos y ya más adelante vamos a mirar que oró hasta por nosotros. Entonces, él les está diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son como el mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es la verdad. Yo les decía en la oración pasada que hice, creo que ayer, yo les decía, la verdad, nosotros tenemos que hablar la verdad y eso es lo que nos va a santificar. Vamos a estar en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos porque Dios ha vencido al mundo. Y dice, como tú me enviaste, yo también los envío a ellos. Así que también hay una designación de autoridad. Cuando Jesús está orando por ellos, Él está entregando a sus discípulos una autoridad delegada. Y nosotros entendemos el poder de la autoridad delegada en este tiempo que estamos viviendo. El presidente lanza un decreto, no sé si se llama así, o bueno, un estado de alerta amarilla, de confinamiento, de estarnos en casa, pero el presidente no tiene que estar de casa en casa diciendo, por favor se queda acá, por favor se queda acá. No, porque es una orden del presidente y nosotros como ciudadanos la acatamos, porque él no tiene que estar mirando y porque hay una autoridad
autoridad delegada en un decreto. En un papel hay una autoridad que dice, ustedes no pueden salir excepto estas personas que les voy a dar un permiso especial. Lo mismo hizo Jesús, Él les está diciendo, yo no voy a estar, pero hay una autoridad delegada. Ya no hay un papel, pero están los discípulos con la autoridad que yo les estoy delegando. Y luego Jesús les va a explicar después de su resurrección lo que van a hacer. Y tercero, Jesús ora por todos los que algún día íbamos a creer en su nombre. Amén, aleluya. Jesús oró por ti y por mí, por ti también oró antes de que Él muriera. A mí me parece muy lindo que Él en ese momento donde ya lo iban a crucificar, donde ya iba a morir, tomó un tiempo para orar por todos los que iban a creer, por todos los que aún no habíamos nacido, pero Él ya sabía que íbamos algún día a creer en Él. Entonces Jesús nos muestra el poder que hay en la oración. Pastor John nos enseñaba y él decía, los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar, enséñanos a sanar, enséñanos a liberar. Los discípulos de Jesús le dijeron, enséñanos a orar, porque ellos veían el poder tan tremendo que había cuando Jesús oraba. Muy bien. Bueno, yo espero que esto esté siendo de edificación para ustedes. Yo mismo estoy viendo cosas que no había visto y Dios está usando a mi esposa para verlas. De la oración del huerto, yo siempre subrayo dos cosas o al menos las tengo subrayadas en mi mente, no sé si se las he contado. La primera es que es el único lugar de la Biblia donde Jesús le pone tiempo a la oración, porque cuando Él regresa a donde Pedro y está dormido, Él le dice, ni siquiera 1 hora pudiste orar. Y es como que al menos en el día deberíamos orar 1 hora. Por eso nuestras reuniones de oración duran 1 hora. Porque Jesús le dijo a Pedro, ni siquiera 1 hora. Pareciera como que orar menos no agrada a Jesús, al menos no lo agradó en ese momento. Y debemos reflexionar, también lo hemos venido predicando los miércoles, cómo está nuestro nivel de oración, cómo está nuestro primer amor hacia la oración, porque hay un tiempo. Jesús está esperando que oremos el suficiente tiempo para que la cosa pueda estar hirviendo. ¿Se acuerdan que dijimos que la oración ferviente del justo puede mucho y logra resultados maravillosos? En la Nueva Traducción Viviente dice que logra resultados maravillosos. Me gusta mucho esa expresión, pero dice que es la oración ferviente y pareciera que para que esté el corazón ferviente o hirviendo, al menos es 1 hora. Y lo segundo es que en la oración del huerto también veo la oración de acuerdo, porque Jesús no se quiso ir solo a orar, de hecho Él llevó a sus discípulos más cercanos para que oraran con Él. Y siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, Él podría haber ido a orar solo, con el Espíritu Santo y con el Padre. Pero Él nos está dejando un principio y es que es chévere siempre tener un par de amigos, 2 o 3, para poder orar. Y uno necesita un combo de fe para orar. Cuando Jesús va a resucitar la hija de Jairo, se lleva a los mismos 3, porque son la gente que está ahí, que es la gente de fe. En el monte de la transfiguración, cuando viene Moisés y Elías, están los mismos. Y eso quiere decir que uno tiene gente cercana con la que cuando está reunida la fe se aumenta. Y como iglesia debemos buscar cuáles son esas personas. Nosotros no podemos ser amigos de todo el mundo, quizás podemos saludar a todo el mundo y podemos ser gentiles con todo el mundo, pero nosotros tenemos un grupo, nosotros tenemos un núcleo y yo te animo a que tú también lo tengas, a que tú tengas un grupo de personas cercanas que aman a Dios, que son fervientes en la oración, que tienen fe, que les gusta estudiar la palabra. Así tú seas casado, deberían como casados, como esposos, tener unas 2 o 3 parejas que también ustedes se llevan bien y que cuando hay dificultades pueden contar con ellos para orar y que cuando hay momentos felices los llaman para celebrar y que los llaman a compartir quizás un ponqué de cumpleaños. Hay un principio y es que tú necesitas un grupo cercano para que estés más afianzado en la fe. Y eso es lo que a mí me anima o me edifica de esta oración del huerto de Jesús. Ahora podemos hablar un poquito, no sé si te coja ya mansalva, pero de la negación de Pedro y de la traición de Judas. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Bueno, yo creo que Judas lo había planeado, o sea, Judas antes de la última cena ya había acordado el valor por el cual iba a entregar a Jesús.
Y esto fue una profecía que es cumplida porque en el Antiguo Testamento fue profetizado por cuánto valor iba a ser entregado el Hijo de Dios. Entonces, yo creo que Judas escogió el camino errado. Judas no se arrepintió. O sea, Judas tuvo una ¿cómo se llama? Premeditación, una premeditación de lo que él iba a hacer. No fue como que lo cogió de sorpresa y hicimos el negocio y las cosas se dieron, no sé qué pasó. No, Judas había administrado la bolsa de Jesús. O sea, Judas era el que era el tesorero de Jesús. La gente, Jesús no era pobre, Jesús tenía plata para poder hacer su ministerio. Las mujeres pagaban, las mujeres somos generosas. Las mujeres, hay plato así, las mujeres ofrendaban al ministerio de Jesús y con lo que ellas ofrendaban, Jesús podía sostenerse y sostener a sus 12 discípulos, porque al igual que ahora también se necesita el dinero para vivir. Pero Judas tenía en su corazón el amor hacia el dinero. A pesar de que lo estaba administrando, Judas tenía amor al dinero. Segundo, era una decisión premeditada, o sea, era algo que él ya había estado pensando, que el diablo le dio el dardo y él comenzó a decir, pero si lo entrego, ellos lo están buscando, voy a hacer el negocio. Y él ya tenía todo tan premeditado que había mostrado cómo lo iba a entregar. Con un beso entregó a Jesús. Y yo creo que este debió haber sido el beso más doloroso de toda la historia, cuando alguien te besa, pero te está traicionando como una señal de traición. En el caso de Pedro, Pedro es una persona sanguínea, es muy reactiva, él es el que se lanzó a caminar por el agua, él es el que va con lo que sea con Jesús. Sí, antes de negarlo, lo que seguía era cuando lo fueron a arrestar, Pedro se puso muy bravo, ¿cómo así que van a arrestar a mi maestro? Esto no lo permito, y sacó una espada y le quitó la oreja a uno de los que venía a arrestar a Jesús, pero Jesús la recogió del piso, la sopló y se la pegó otra vez y dijo, no, Pedro, así no se hacen las cosas. Y nos dio una gran lección de cómo tratar a los enemigos. Pero la diferencia entre Pedro y Judas fue el arrepentimiento. Pedro se arrepintió, pero Judas tuvo remordimiento y se suicidó. Después de que lo entregó, la plata no le sirvió de nada porque él tuvo que irse a ahorcar del sentimiento de culpa que tenía. Y aunque Pedro tenía ese sentimiento de culpa, él se fue a pescar y se devolvió a su vida porque ya había muerto Jesús. Eso es como adelantándonos unos capítulos. Y Jesús, después de que ha resucitado, lo espera en la orilla. Díganme si esto no es lindo. Y le tiene comida preparada a la orilla, le tiene pescadito asado y comienza a llamarlo. Y cuando Pedro ve que es Jesús, estaban con Juan, ven que es Jesús, se lanzan de la barca y van a donde está el maestro. Y es ahí cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces y a lo último le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces la diferencia es que a veces podemos fallarle al Señor. Estamos en un proceso de santificación, un proceso de perfección, de maduración. Y en ocasiones le vamos a fallar, pero lo que hace la diferencia es la actitud del corazón. Un corazón arrepentido no lo rechaza a Dios. Un corazón que vuelve a casa no lo rechaza a Dios. Pero un corazón orgulloso, un corazón soberbio, Dios lo mira de lejos. Y esa soberbia hizo que Judas se fuera. Y es lo mismo que le pasó al diablo, ¿no? Porque el diablo lo que le molestó por dentro fue el orgullo. Yo creo que si Judas le hubiera dicho en la cruz, perdóname Jesús por haberte traicionado, Jesús lo hubiera perdonado. Pero Judas decidió morirse con su orgullo. Bien, yo creo que a mí lo que me impresiona de los dos hombres es que uno caminó con Jesús y el otro simplemente estuvo al lado, pero nunca caminó con Jesús en su corazón. Porque según la palabra, Judas sacaba siempre dinero de la bolsa y Jesús le tuvo paciencia. Entonces, Jesús le dio tiempo a Judas para arrepentirse, pero Judas nunca caminó de corazón con Jesús. Y eso se nota al final porque él no se arrepiente, sino que prefiere morirse. Hay una frase que me muestra que Pedro sí caminó con Jesús a pesar de que lo negó, y es que la palabra dice que la gente decía, tú te pareces a él, tú caminaste con él. Es decir, que en Pedro hubo un impacto tal
que su apariencia o su manera de expresarse, su manera de hablar cambió, porque de corazón caminó con Jesús. Judas estuvo mucho tiempo con Jesús, pero en su apariencia y su corazón nunca cambió. Realmente él no se pareció a Jesús, por eso terminó muerto. Y Jesús es bondadoso, él se daba cuenta, Jesús lo sabía todo, y Jesús sabía que Judas le sacaba la plática, pero le tuvo paciencia esperando el momento del arrepentimiento, pero nunca llegó. Eso se parece un poquito a lo que prediqué el miércoles, donde Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Y a veces como cristianos creemos que Jesús es tontico y que los pastores son bobitos y que nuestros papás también son como medio ciegos, pero Jesús conoce todo, solamente que nos tiene paciencia. Y Él está esperando que por dentro nos arrepintamos. Por eso le dijo a la iglesia de Éfeso: pero mira de dónde has caído y arrepiéntete. El secreto no está en ser buenos, y el secreto no está en qué tan juiciosos somos. El secreto está en la capacidad de arrepentirse, porque eso fue la diferencia, lo que estaba diciendo Pastora en este momento. Pedro sí se pudo arrepentir, pero cuando tú caminas con Jesús se te nota. Y le tocó a Pedro, la palabra dice que le tocó usar palabras hasta feas, quizás no sé si volvió a decir groserías. Recuerda que él era un pescador y quizás el ambiente entre los pescadores era con palabras rudas, hostiles, quizás hasta groserías. Y le tocó volver a parecerse al pescador para que lo dejaran tranquilo, para poder negar bien a Jesús, porque si no lo hace bien, quizás termina ya en una cuarta cruz al lado de Jesús. Pero él tuvo que ser grosero, tuvo que ser hostil, tuvo que ser guache, porque toda la gente le decía: pero si se te nota, o sea, tú hablas como él. Y cuando tú estás con Jesús, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de ser. Y lo que más me impresiona es que cuando tú estás con Jesús, no es que no cometas errores, sino que los reconoces y te arrepientes. Y Él te va a dar el tiempo para arrepentirte, Él te va a dar el tiempo para volver, y el poder para vencer la tentación, el pecado. Él nos va a dar la posibilidad de parecernos cada vez más a Jesús. Eh, bueno, ahí nos quedan todavía unos minuticos. Hablemos un poquito de la cruz. ¿Qué hay de la cruz? ¿Qué te impresiona de la cruz? Bueno, en la cruz está lo que nosotros conocemos como las 7 palabras de Jesús antes de morir. Em, lo que me impresiona lo que estaba orando. 2 cosas de las que oré al principio. La primera es cómo en medio del dolor físico, o sea, si yo soy súper sensible de corazón y de dolor. Si yo me quemo, o sea, es como, por favor, llamen a un médico urgente, porque me quemé. Entonces, ¿cómo sería el dolor que sintió Jesús cuando fue pasado clavos en sus manos y en sus pies? Debieron haber sido unos clavos muy grandes para poder primero traspasar la mano, o sea, imagínense, debió haber sido largo para traspasar la mano, largo para traspasar la cruz y ancho para que pudiera soportar el peso, como cuando tú cuelgas un cuadro, un chacito pequeño para un cuadro gigante no va a soportar todo el peso. Si tienes un cuadro muy grande, necesitas tener unos chazos o unos tornillos muy grandes, muy anchos, para que puedan soportar el peso. Entonces, en medio de ese dolor que Jesús estaba sintiendo físicamente, de estar en esa posición con los brazos abiertos, de desangrarse completamente, porque eso también es una profecía. Cuando la profecía es que no se le iba a partir ni un solo hueso, dice la profecía de Jesús, y la segunda dice que de él saldría hasta la última gota de sangre. Por eso cuando ya son las 3 de la tarde dicen: miren a ver si murió realmente, o si no le van a partir las piernas, porque ya se tenían que ir y no podían esperar hasta ese momento. Jesús, me imagino que estaba con la cabeza hacia abajo, y el que era el encargado de mirar si Jesús estaba muerto, lo que hizo fue traspasarle una lanza por su costado, y por esa lanza salió agua, ya no salía sangre, así que se cumplió la profecía. Y en medio de ese dolor, Jesús piensa en su mamá y le dice a su discípulo amado que cuide de su mamá. O sea, eso me parece que Dios se fija hasta en los detalles más pequeños. Por eso la palabra dice: ¿por qué están angustiados? Si Dios puede cuidar de los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Si Jesús en el momento de más dolor físico como hombre pudo pensar en su mamá, ¿cómo no va a pensar en cada cosa que tú y yo necesitemos estando Él sentado en el trono de la gloria? Y lo segundo que me impresiona y que me causa mucho dolor, y que cuando pienso en eso se me pone la voz muy como de llorar,
es cuando Jesús sintió la separación del Padre. Eso fue tremendo. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, se separó del Padre, perdió la comunión y en ese momento dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí ya no le decía Padre, sino le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado nos separa de Dios. Dios es santo y no puede estar con el pecador, pero Jesús tomó el pecado de toda la humanidad representada y lo cargó y se tuvo que separar del Padre. Perdió la gloria, perdió ese derecho de ser hijo de Dios, o sea, perdió esa conexión que tenía con el Padre. En ese momento se rasgó, se rompió y Jesús fue separado del Padre. O sea que el mayor dolor que tuvo Jesús no fue el físico, aunque yo creo que fue un dolor tremendo, sino fue el espiritual, el haberse separado del Padre y decirle: Dios mío, Dios mío. Esas fueron las dos cosas que a mí más me llaman la atención. Bueno, las dos mías es la primera cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me parece que eso tiene un doble impacto. Primero, el amor de Jesús es impresionante porque no es que simplemente lo estaban mirando feo, como a veces uno se ofende porque lo miran mal o porque quizás hablaron alguna calumnia y uno ya no quiere hablar con esa persona. No, es que lo escupían, lo golpeaban, se burlaban, le decían: pues si usted es Dios, bájese. Sanó a muchos y él mismo no se puede sanar. O sea, eran unas cosas demasiado ofensivas. Entonces, eso tiene un doble impacto. El primero es el amor de Jesús, porque no estoy diciendo que esas personas sean malas. Esas personas simplemente nos representan a todos nosotros antes de conocer a Jesús. Seguramente que si tú y yo hubiéramos estado allá, también hubiéramos estado tirando piedra y escupiendo, porque esa es la naturaleza humana. Es una naturaleza de pecado que niega todo lo que se llame Dios. Pero Jesús ama al mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo. No dice que amó a la iglesia ni que amó a los creyentes. A veces como cristianos queremos es amarnos entre nosotros y parecemos ya es como una confraternidad en vez de la iglesia. Pero tenemos es que amar al mundo. Y por causa de que amamos al mundo es que hacemos iglesia y por eso predicamos la palabra y por eso no nos cansamos, porque amamos al mundo. Porque es el mismo ejemplo que nos dejó Jesús. Ama al Padre y ama a tu prójimo. Pero la otra cosa, el otro sentido que tiene, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque el que no tiene a Cristo no sabe lo que hace. Cuando uno está en pecado, uno cree que, mejor dicho, está viviendo la locura de la vida, pasándola rico, y lo invitan a la iglesia y uno: no, pobrecitos esos cristianos todos aburridos, lo único que pueden hacer es ir a la iglesia ya a que los adoctrinen y a cantar y a leer ese libro tan aburrido que es la Biblia. Y por eso predicamos y por eso tenemos que estar intercediendo tanto por todas esas personas, porque no tienen ni idea de lo que hacen. Hay gente que, sí, la palabra dice que para el que no cree en Jesús el evangelio es locura. Y lo que hacemos es locura, y estar ahorita en la mañana orando es locura, y estar conectados todos los días por internet es locura, porque el evangelio para ellos es locura. Tampoco los podemos juzgar porque en un momento fue locura para nosotros y en un momento tampoco supimos lo que hacíamos. Pero lo que quiero resaltar es que el hombre que está en pecado y sin Cristo no entiende que lo que hace está mal. Y por eso Jesús es tan bondadoso y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, realmente no tienen ni idea. Y la segunda palabra que me impresiona de la cruz es: consumado es. ¿Por qué? Porque después de Jesús ya todo está consumado. Él lo hizo todo. Y la religión a veces nos quiere forzar a hacer cosas para pasar por encima del sacrificio de la cruz. Y pensamos que quizás orar mucho agrada a Dios por encima de lo que Jesús hizo en la cruz. O pensamos que quizás ayunar mucho va a mover la mano de Dios. O pensamos que de pronto dar una ofrenda grande va a agradar a Dios. No, hacemos esas cosas porque sabemos que son beneficiosas para nosotros y para las otras personas cuando ofrendamos, cuando oramos. Pero no es para ganarnos el favor de Dios, porque Jesús dijo que ya todo estaba consumado. El máximo sacrificio que alguien podía hacer para agradar a Dios lo hizo Jesús en la cruz. Y nosotros agradamos al Padre no haciendo cosas ni haciendo sacrificios. Por eso
Gracias a Dios que esta Semana Santa les tocó a muchos de los que se agarraban la espalda con unas cuerdas a darse ahí látigo. Ellos no pudieron salir de la casa, les tocó este año no darse látigo, gracias a Dios, porque eso no agrada a Dios. Eso no lo hacen para agradar a Dios, eso lo hacen para agradar sus propias conciencias, su propia naturaleza. Pero a Dios lo único que le agrada es la fe en el Hijo de Dios y en el sacrificio de la cruz, porque Él ya lo hizo todo y lo que Él hizo nadie más lo podría hacer, y lo único que agrada a Dios es la fe en Él. Y ya nos quedan como, Yo creo que podemos mañana hablar qué pasó después de la muerte. bueno, me dice la pastora que entonces mañana, usualmente los sábados no tenemos este tiempo, pero como estamos en Semana Santa, sí, me parece que es bonito hacerlo y que estemos hablando qué pasó después de la muerte, es decir, en la resurrección, los 40 días que estuvo Él apareciéndose a sus discípulos. ¿Eso qué significa? Un poquito hablar del Pentecostés, de los resultados del Pentecostés y de lo que debe estar haciendo la iglesia, lo que hizo la primera iglesia y nosotros como iglesia que deberíamos estarnos pareciendo a ese tiempo. Entonces, bien, yo creo que fue un momento de mucha bendición, de mucha edificación. Déjenos ahí en los comentarios de pronto cosas que quizás nos quieren preguntar para que mañana las podamos estar hablando, resolviendo, y vamos a terminar este tiempo en oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias porque primero como iglesia ya no vivimos una Semana Santa, sino una vida santa. Ya no tenemos una semana en el año donde recordamos el sacrificio, sino que lo tenemos permanente en nuestra mente, lo tenemos y los estamos recordando y te estamos agradeciendo todos los días por la salvación, por la cruz, por tu sangre y por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque antes nosotros estábamos en mucha oscuridad y en tinieblas y no entendíamos nada, simplemente cumplíamos con unos ritos y con eso pensábamos que te agradábamos. Pero ahora, Señor, te damos muchas gracias por la luz de la palabra, por la luz del Espíritu, por ayudarnos a entender tantas cosas que, como tu palabra dice, estaban escondidas a los sabios, pero se las has revelado a nosotros que somos los más simples, pero nos las estás enseñando por medio de tu Espíritu y te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque estamos celebrando tu resurrección y estamos celebrando que fuiste al Padre, pero también estamos recordando que regresas por la iglesia, y todos estos tiempos que estamos teniendo son para preparar la iglesia, para hacer lo que tu palabra dice, encender las lámparas, y que cuando regreses encuentres gente encendida, que encuentres gente avivada y que encuentres personas llenas del Espíritu. Te damos toda la gloria porque mientras estamos aquí en cuarentena, nuestro espíritu está creciendo. Yo creo que la palabra cuarentena viene de 40 y por eso subiste a Moisés 40 días al monte y por eso Jesús estuvo 40 días en el desierto, porque en los tiempos de 40 en donde uno está apartado, tiene mucha relación contigo y recibe mucha revelación. Y es una posibilidad que nos hayas metido en un tiempo de 40 días o que se llama cuarentena, porque nosotros voluntariamente no lo hubiéramos buscado, no lo hubiéramos apartado, pero ahora sin pensarlo, todos los días subimos al monte a escuchar tu palabra, a buscar tu presencia y a tener una relación más cercana contigo. Bendecimos este tiempo que nos queda, Señor, que lo podamos aprovechar bien, que lo podamos administrar para nuestro beneficio espiritual, para nuestro beneficio personal, familiar, ministerial, que no salgamos igual de este tiempo que has preparado para nosotros, sino que se nos note como a Moisés. Cada vez que salía de tu presencia se le notaba que había estado tiempo contigo, que se nos note que estamos pasando tiempo contigo. Bendecimos, Señor, este día, bendecimos este fin de semana, oramos para que el número de contagios disminuya, oramos para que el número de muertes, no solo en Colombia, sino especialmente estamos orando ahora por Ecuador, estamos orando por Nueva York, estamos orando por todo Estados Unidos, oramos ahí fuerte porque todavía no ha pasado el peligro en Italia, en España. Te damos gracias porque en China ya están saliendo de cuarentena y eso es una luz de esperanza. Pero Señor, sigue guardando las vidas de los que están ahí a punto de morir, sobre todo que no mueran sin haberte reconocido como su Señor y su Salvador, porque puede que ya sea el momento. Hay personas que ya estén muy adultas, que ya hayan terminado el tiempo de su vida, pero Señor, que puedan reconocerte, porque es que morir
no es desaparecer, sino morir es trascender a otro ámbito, ya sea la vida eterna o la condenación eterna. Por eso oramos para que haya oportunidad, oramos para que haya tiempo, oramos para que haya un tiempo de salvación y oramos por todos los que en este tiempo se les ha endurecido el corazón porque sabemos que ha ocurrido. Te pedimos perdón, como Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, perdónalos porque no tienen ni idea que te están ofendiendo y que están escupiendo al Hijo de Dios, pero así como después de la resurrección hubo vida y hubo conversiones de a 5,000 personas y después 4,000 y fue el mayor tiempo de conversión, oramos para que este tiempo también sea una gran ganancia espiritual y de almas para el reino. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no se les olvide que hoy tenemos reunión de jóvenes a las 7 de la noche y de esposos. A las 8 de la noche vamos a estar ahí interactuando con ustedes. La idea es que sea participativo, que podamos todos edificarnos mutuamente. Y bueno, seguimos ahí acompañándolos todo el tiempo. Mañana sábado a las 4 de la tarde vamos a tener la reunión de finanzas con Jairo Forero, que es un especialista en eso, entonces también los animamos a que se conecten y que no se lo vayan a perder. Un gran abrazo, les amamos mucho en Cristo Jesús, feliz resto de día. Amén, Dios los bendiga, chao.